se aprobó ya, esto es un hecho en lo general, el fondo de pensiones o la creación de este fondo de pensiones, que es quitarle a la gente que tiene más de 70 años sus ahorros. Esos, que no se los quitan, que no se los expropian, que se van a un fondo, pero estaban en un Afore. Y también es cierto, esto les ha llovido en la Cámara de Diputados, hasta los bancos, les ha llovido a todos. Pero que ya tenemos en la línea a Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen, a ti, Pepe, a todo su auditorio. Tenemos problemas para oír. Sí, está. Sí, ¿te tenemos, Jorge? Sí. Bueno, sí, ahora sí te escuchamos. Ahora sí te escuchamos, Jorge, no te escuchamos. Oye, a ver, cuéntanos, esto ya se consumó, ya es un hecho, ya que pueden hacer ustedes. Mira, mucho, mi querida Mari Carmen, porque evidentemente estamos conscientes de que ellos, la mayoría, tienen pues, los votos, ya los tuvieron, ahorita estamos en la parte de las reservas, que por supuesto no nos compran ni una, porque así fue la 4T, con su mayoría. Pero nosotros también tenemos los números para ir después ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde nosotros calculamos, Mari y Pepe, que en menos de 24 horas van a declarar como inconstitucional esta ley, porque es lo que es una reforma inconstitucional, por muchas razones que me gustaría decirle a su auditorio. Entonces, que su auditorio sepa que si bien hoy, mañana van a leer en las noticias que les quitaron el dinero de su Afore, que se queden tranquilos porque el PAN y la oposición lo vamos a combatir ante la Suprema Corte y estamos seguros que vamos a ganar, mi querida María. Es interesante, Jorge, te saluda José Yuste, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, buenas noches. Buenas noches. Oye, Jorge, es interesante esto porque los argumentos van a ser, uno de Morena va a decir, ¿saben que lo hacemos para los pensionados? Y en efecto la oposición va a decir, no, también lo hacemos nosotros para los pensionados. Mira, ellos siempre escriben una cosa en una ley y dicen otras cosas en la mañanera y en la tribuna. O sea, ya les gustó, es increíble, por más que se los decimos, pero así es lo que hacen. Primero dejarle muy claro a su auditorio, lo que acaba de votar Morena es una confiscación a sus cuentas en la estatal. Digan lo que digan, la quieran maquillar como la quieran maquillar, lo que acaba de votar Morena es prácticamente el equivalente, para ti que me estás escuchando, prácticamente como si tú tuvieras tu dinero en una cuenta de banco, en el banco que tú quieras, el que tú elegiste, y te enteraras que por decreto este gobierno, la mayoría de este gobierno, sacó tu dinero del banco para llevárselo a un fondo público. Eso es lo que acaba de pasar. Digan lo que digan, insisto, lo quieran maquillar como lo quieran maquillar. Y eso, por supuesto, lo hicieron sin tu consentimiento, tú del auditorio que me estás escuchando, que tengas una Afore, y lo hacen generándote un perjuicio extremo, porque si me lo permiten yo les diría esto. Cuando alguien decidió meter su dinero a una Afore, escogió entre una Afore A o una Afore B o una Afore C, pues obviamente viendo cuál le da mayor rendimiento, cuál cobra menos comisión, y los rendimientos cambian entre las distintas Afores, por eso pues compiten como iniciativa privada. Nada más que esta iniciativa ni siquiera señala cuál va a ser el rendimiento, ni siquiera señala que se comprometen a generar un rendimiento. O sea, colectivizan las cuentas para decir, de aquí vamos a pagar retiros, y ni siquiera te especifican si la van a poner a rendir, y mucho menos en qué nivel. Entonces, imagínate que en una Afore tú ganabas, por decir algo, el 7% de rendimiento anual. Entonces, que vaya a un fondo público en donde ni siquiera te aseguran que va a haber rendimiento, claro que es un perjuicio. A los abogados así le llamamos. Oye, Jorge, es un perjuicio. Ahora quedó para cuentas nada más inactivas, pero también hay como incertidumbre, una de cómo puede recuperar ese dinero, y creo que hay un párrafo ahí en la ley que dice que no va a afectar a quienes tengan una relación laboral, creo que la palabra que usan con el IMSS, pero si tú eres un trabajador en una empresa y no tienes ninguna relación laboral con el IMSS, tú haces tus aportaciones al IMSS o la empresa las hace por ti, ¿qué va a pasar ahí? O sea, sí abriría la puerta para que también, y yo insisto, tengo más de 70 años y soy activa, ¿también nos pudieran confiscar a nosotros? Mira, es que esa es la trampa.
mi querida Mari. Esa es la trampa. Ellos dicen, solamente aplica para cuentas inactivas. Sí, pero ¿qué es lo que quieren que la gente entienda por cuenta inactiva? O sea, cualquier persona por sentido común entiende que una cuenta inactiva es aquella que a lo mejor ya nadie reclama, o sea, que se presupone que quizás su titular ya falleció. Bueno, casi estamos con las cuentas que ya nadie toca. No, señor, eso no es lo que en esta reforma describieron como cuenta inactiva. Para ellos, cuenta inactiva es toda aquella en donde una persona cotizando en el IMSS, o sea, que trabaja en la iniciativa privada, que tenga 70 años o más, o en el ISSSTE, o sea, que trabaja en gobierno, con 75 años o más, y lleven 10 años sin trabajar, para ellos eso es una cuenta inactiva. Es absurdo. Déjame ponerte un ejemplo. Supongamos la persona que nos esté escuchando, que hace 10 años ya no trabaja, por la razón que sea, pero por 20 años, hace 10, llevó 20 años cotizando, juntó un dinero para su ahorro y lo sigue teniendo en una Afore que le genera rendimiento, aunque lleve 10 años sin trabajar, pues es su dinero y le está generando un rendimiento. Bueno, esta reforma las acaba de considerar como cuentas inactivas. Claro. Y esto, pues evidentemente, como les decía, es un perjuicio, pero yo también insisto para su auditorio, Mari y Pepe, esto no va a pasar, porque es absolutamente inconstitucional. Las minorías parlamentarias tenemos algo que se llama acción de inconstitucionalidad. Eso es lo que vamos a interponer ante la Suprema Corte, y estamos seguros que la Suprema Corte lo primero que va a leer es el artículo 15 constitucional, que palabras más, palabras menos, dice: nadie puede ser privado de sus bienes si no hay un juicio o un debido proceso legal. Te quitaron bienes por decreto, es absolutamente inconstitucional, y la Suprema Corte lo va a tirar. Eso es. Oye, Jorge, aparte de más, pareciera que en el dictamen tampoco dice la finalidad de este fondo, es decir, que diga, oye, este sí va a ser para cubrir el 100% del último salario promedio de IMSS. Parece que esto no lo dice. No lo dice, es otra de las mentiras. Se les acaba de ocurrir en la tribuna decirlo para generarle cierta consonancia, por así decirlo, con lo que fuera una iniciativa que mandó el presidente a principios de febrero, que también la platicamos en su programa, no sé si se acuerdan. Sí, claro, la claro. constitucional, sí. Esa sí decía que la intención era que para que todas las personas que se retiraran cobraran el 100%, que tampoco decía eso la iniciativa, eso lo decían en las mañaneras, pero eso no venía en la iniciativa. Es lo mismo, en esta iniciativa no solamente no dicen cómo se van a individualizar las cuentas, nada más dicen que se van a individualizar, no dicen qué rendimiento van a generar. Dan a entender que generará rendimiento, pero no dicen cómo. ¿Y qué es lo que pasa con Morena siempre? Déjenme ponerles un ejemplo. De los fideicomisos que ellos extinguieron, por ejemplo, extinguieron un fondo que había para el deporte o para la cultura. Eso pasó con este gobierno. Pero ¿qué es lo que nos decían en la tribuna cuando los extinguieron? Dijeron, no se preocupen, porque los 10 pesos que hay en estos fondos para el deporte, en el próximo ejercicio presupuestal se van a ver reflejados 10 pesos más para el deporte. ¿Sabes cuántos pesos, Mari, Pepe, aparecieron en el siguiente presupuesto para el deporte? Ninguno. Cero. Oye, Jorge, Cero. ¿por qué estás tan optimista de la Suprema Corte con 3 ministros ahí que son pro AMLO? Porque todavía creemos, sinceramente creemos, que cuando el texto de la Constitución es explícito, por más afinidad política, o sea, no habría manera de que leer la primera frase del primer párrafo del artículo 15 no lo puedan considerar como suficiente para declarar la inconstitucionalidad. Y fíjense la trampa. Pasado mañana, vamos a votar aquí en la Cámara unas minutas que llegaron del Senado. Una de esas es precisamente para modificar la ley reglamentaria 103 y 107, o sea, la ley de amparo, en donde precisamente, yo sé que es hablar de otro tema, sí, pero en donde están impidiendo que el amparo que lleven a cabo muchos ciudadanos por esta ley de Afore, porque su auditorio también debe de saberlo, no solo nosotros
los diputados podemos impugnar esta reforma. Todas las personas que me escuchen, a los que hoy les quitaron de su Afore sus ahorros para llevárselos a un fondo público, se pueden amparar. Obviamente, para eso existe el amparo, para combatir actos de autoridad. Nada más que pretenden que se vote una ley en donde ya no se pueda declarar inconstitucionalidad más que para la persona que recurrió al amparo. Entonces, sí se están haciendo que una no hay jugada efectos completa. generales. Sí, porque que nada para lo colectivo, sí. Entonces, Pues sí, Jorge, a ver, pues nos da mucho tontos gusto no platicar son, contigo, Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados. Estaremos atentos porque pues todavía esto tiene por lo menos 200 reservas, ¿no? Sí, aquí vamos a estar muy probablemente toda la noche, pero, Sí. pero el debate lo vamos a dar y lo escuchan ellos, y aunque no les guste, lo van a seguir escuchando. Pues Toda qué la- bueno que no cedan, eso me parece muy bien. Jorge Romero, coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, muchas gracias. Jorge, gracias. Mari Pepe, buenas noches. Buenas noches a Gracias. todos. Adiós, gracias.